vamos a dividir en dos partes la charla, lo que espero que sea una charla, para conocerte como candidato. Tenemos unas preguntas que quizás salen de lo que es lo cotidiano, de la rabiosa actualidad, y que más indaga en la persona, en Federico, no en Binocure, el candidato. Si viniese un primo sueco que tengo acá a la Argentina, saca la ciudadanía y, bueno, tiene que votar acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿quién es Federico? ¿Cómo se presenta Federico? Bueno, en primer lugar, yo soy maestro, trabajo en la educación pública hace casi 2 décadas, eh, vivo de mi salario y por eso me importa hablar en primer lugar de la realidad y las necesidades de las y los trabajadores. Y soy parte de un proyecto que venimos llevando adelante junto con Manuela Castañeira desde hace muchos años, que tiene que ver con plantear una nueva mirada para los problemas del país, que es lo que nosotros llamamos la izquierda anticapitalista, que fue parte de un debate que me tocó llevar adelante este año también en la campaña cuando fui candidato a la legislatura porteña, y que me parece muy importante para pensar otra manera de solucionar los problemas, pensando centralmente en las y los trabajadores de nuestro país, en los sectores que más sufren las crisis, teniendo en cuenta que hubo distintas ideologías ya, distintos tipos de proyectos que gobernaron este país y todos nos llevaron a distintos fracasos. Y apelando otra vez a ese costado Federico, ese costado Fede, si se Ujú. quiere, ¿cuáles serían un desafío enorme para los políticos hablar de sus propios defectos? ¿Cuál sería tu defecto y también una virtud? Bueno, em, a ver, no, yo en primer lugar, capaz, no sé si es exactamente un defecto, pero no es que soy un político. Justamente es parte de lo que nosotros estamos tratando de representar. Eh, yo realmente soy maestro y trabajo en una escuela pública, soy maestro de inglés, eh, y lo que hago todos los días es ir a trabajar, y estoy adentro de un aula con los chicos y las chicas. eh, y desde ese punto de vista vengo de otro lugar, no tengo un título en gestión de políticas públicas, ni vengo simplemente de ese tipo de formación, a pesar de que soy militante político desde que tengo 16 años. Eh, Eso me parece que, por un lado, podría llegar a ser visto como un defecto, por el hecho de que no es una formación específica en la gestión estatal, pero lo considero también como una virtud por el hecho de que justamente creo que hay un hartazgo en la sociedad sobre lo que son los políticos profesionales, por decirlo de alguna manera, los que viven de la política y que aparecen cada vez más alejados de los problemas de las y los trabajadores y de la sociedad. Claro, que no tienen problemas de alquiler o llegar a fin de mes. ¿Y la virtud de Federico? ¿De Fede? Bueno, eh, me cuesta un poco más eso porque, viste, para no agrandarse, pero creo que tengo realmente una pasión por la idea de poder decir que hay momentos donde uno puede representar eh, a otros que capaz no llegan a tener la voz que uno puede tener en estos momentos. Me tocó esa oportunidad este año cuando se dio el debate a legisladores, en el canal de la ciudad, y me tocó cruzarme, por ejemplo, con Manuel Adorni, un personaje que yo considero nefasto también. Eh, y yo le pude decir, en el marco de que se quiso hacer el gracioso en ese debate, le pude decir de qué te reís y que no se ría,
porque la gente la está pasando mal, le conté cuánto ganaban los jubilados, cuánto ganan los trabajadores y demás, y que eso no le da ninguna gracia a la gente, que él se viva riendo como burlándose, y realmente tuvo una repercusión muy grande porque mucha gente se acercó, jubilados, trabajadores, estudiantes, a decirme, qué bueno que le pudiste borrar un poco la sonrisa de la cara cuando hay mucha gente que se siente que este gobierno no solo lo está llevando a pasarla realmente mal, a vivir una vida cada vez más difícil, sino que encima por momentos parece que se te burla en la cara. Federico, vos dijiste que empezaste a los 16 años a militar. ¿Qué te llevó a militar en la izquierda? ¿Por qué la izquierda y no otro partido? Bueno, yo empecé a militar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que hoy también está tomado por sus estudiantes, justamente en defensa de la educación pública. Justamente la agrupación que propuso la toma del colegio es Tinta Roja, es una agrupación que nosotros fundamos en esa época y sobrevive hasta el día de hoy, con chicos que están poniendo el cuerpo por todo esto. A mí lo que me surgió en esos momentos fue la convicción de que efectivamente los partidos de izquierda, las agrupaciones como las anticapitalistas, estaban dispuestas a efectivamente ir hasta el final para poder defender la educación, que no se iban a conformar con discursos donde te dicen que vayas hasta la mitad y nada más, y en el fondo se terminan perdiendo todos los días algún derecho nuevo. Eso a mí me pareció muy importante, me hizo sumarme al Nuevo Más, me hizo conocer a Manuela Castañeira y un montón de otros compañeros con los que venimos construyendo este proyecto. Y después la profunda convicción que yo tengo de que hay algo que me parece que se empieza a ver cada vez más claro, que es que el problema que tenemos no es nada más el nombre propio de uno u otro político, sino que hay un sistema que no le da respuesta a las personas y que ese sistema se llama capitalismo, y esa desigualdad creciente lo que lleva es a que siempre lo que queda relegado es lo que les interesa a los trabajadores. Fíjate que con la gestión Milei nosotros nos la pasamos escuchando debates sobre la inflación, los datos macroeconómicos, un montón de cuestiones, y de lo que estaba prohibido hablar era del salario. O sea, lo que le importa realmente al trabajador. Después hoy vos vas a ver debates y debates y debates sobre si el presidente logró controlar su temperamento, pobrecito, y ahora tiene mejores modales, pero te dice que el ajuste fiscal lo va a sostener de pe a pa, o sea, reventar a los discapacitados, a los jubilados, a todos los sectores, no le importa frenar ni un segundo. Entonces, de lo único que no se habla, siempre lo que queda relegado son las necesidades de los trabajadores, las trabajadoras, de todas esas mayorías sociales. Y eso lo considero un problema sistémico y que tiene que ver justamente con el capitalismo, y por eso también me hice de izquierda. Ahora sí hablamos con el candidato Vinocur y bueno, hoy participarás de la marcha, vas a formar parte de alguna de las columnas que se van a movilizar. Sí, yo, bueno, como maestro me parece que es un problema central la discusión del presupuesto educativo en general y el presupuesto universitario en particular también, porque creo que es una conquista importantísima en nuestro país, la universidad pública que tenemos. Eh, Voy a estar participando de la movilización en la columna del Ya Basta, que es la agrupación universitaria del Nuevo Más, que va a estar movilizando desde Callao y Corrientes a las 16 horas. Y me parece fundamental porque creo que este gobierno no afloja con la discusión del ajuste fiscal, y realmente ese ajuste del gobierno te demostró, por un lado, que no tiene legitimidad en la sociedad, que parte de eso fue la derrota que sufrió en provincia de Buenos Aires,
parte de eso fueron las señales de repudio que vivió, incluso caminando por la calle, y después el hecho mismo de que el ajuste fiscal en sí mismo es una política que es un fracaso. Parece un ataque ideológico del gobierno que no lleva a ningún lado, que no hace que el país genere reservas, y veo que el presidente hizo un discurso, una cadena nacional donde reafirmó un rumbo que es de un país absolutamente recesivo, donde no plantea ningún motor de crecimiento para la economía, y desde ese punto de vista lleva a una realidad cada vez más catastrófica para los trabajadores, para los sectores de la juventud, para la universidad, para los sectores de discapacidad. Y además un discurso plagado de mentiras, porque habla de un presupuesto que supuestamente tiene algunos aumentos en algunos sectores, pero está todo calculado de una manera tan falaz, tan trucha, tan mentirosa, eh, que no se le puede creer al gobierno nada. Federico, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchísimas gracias. Bueno, lo último que te quería decir Sí. es que para todas las y los trabajadores, que nos acompañen con su voto estas elecciones, a Manuela Castañeira en provincia de Buenos Aires. Yo voy a estar encabezando la lista en la ciudad autónoma de Buenos Aires, justamente por una lista que pone en primer lugar las necesidades de las y los trabajadores, proponiendo un salario mínimo de 2 millones de pesos. Ha sido un placer otra vez, te agradecemos la posibilidad de conversar con vos. Dale, muchas gracias.